Hola, soy Miguel Uceda, director de inversiones de Welcia Management. Tradicionalmente, la parte más conocida de Welcia son sus fondos de inversión, los fondos públicos, que existe mucha información. En este mismo canal tienen vídeos sobre cada uno de ellos, pero luego existe otra serie de una parte de gestión que es menos conocida, menos pública, que es la gestión de las carteras, la gestión discrecional de carteras. Y hoy me acompaña Ana González, que es la directora del Departamento de Gestión de Carteras, que tratará de explicarnos, ¿no?, en qué consiste una gestión discrecional de carteras. La gestión discrecional de carteras es un servicio de inversión que se le ofrece a los clientes típicamente de banca privada, y en este servicio de inversión lo que se hace es que el cliente delega la gestión de su patrimonio a un equipo de gestión, es una gestión más profesionalizada y se delegaría bien al equipo de gestión o a su gestor de carteras. Y en ese sentido es importante, ¿no?, conocer al cliente, ¿no?, conocer su objetivo de inversión, sus riesgos, su forma de entender la gestión. Correcto, es importante conocer al cliente porque tenemos que establecer los mandatos de gestión con los que el cliente pueda estar cómodo, establecer sus objetivos tanto de rentabilidad como de necesidades de liquidez del cliente, y destacar que es muy importante que esto no es una gestión en cadena, no es como una cadena de montaje donde al final se haría a todos los clientes lo mismo. Cada cliente tiene sus necesidades y en Welcia cada cliente cuenta y tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué ventajas les puede aportar, ¿no?, una gestión discrecional de carteras frente a una inversión pasiva, digamos así, de este propio cliente? Por ejemplo, una de las principales ventajas que se me ocurre sería el caso de la rentabilidad y la flexibilidad. Rentabilidad, podemos intentar mejorar las rentabilidades dado que estamos dando esta gestión a un equipo de profesionales que está muy encima del mercado. Puedes tomar decisiones de forma anticipada, por ejemplo, cuando hay reuniones de la FED, quizá nosotros podemos posicionar las carteras en función de lo que pensemos que va a hacer la FED. Quizá de otra manera es más difícil estar encima de esa información. Y en cuanto a la flexibilidad, por ejemplo, podemos aportar rentabilidad a la hora de elegir el tipo de activos, pero también el timing en el que metemos ese tipo de activos. Y esas son las características diferenciadoras que, por ejemplo, tiene la gestión de carteras. Otra cosa que se me ocurre también es los movimientos tan rápidos que están teniendo lugar en los mercados desde los últimos años. También, por ejemplo, la gestión de carteras profesionalizada lo que te está dando en un momento fuerte de caídas del mercado, que el gestor pueda anticiparse a cortar esas caídas, te lleva a preservar patrimonio, que es algo muy importante también para los clientes de gestión de carteras. Y se evita en ocasiones esos errores de los clientes de vender en los peores momentos y comprar en los momentos más altos. Correcto, los miedos, que muchas veces el gestor también está más acostumbrado a las caídas de mercado y muchas veces también puedes intuir si la caída simplemente es entre comillas ficticia o puede ser algo que sí que dé más miedo y por lo que hay que cortar esas pérdidas en un momento determinado. Y hablando ya de las carteras en sí mismas, en Welcia tenemos tres, ¿no? Las hemos llamado con formas de nombres, pero si puedes explicar un poco qué tres carteras tenemos, una parte, ¿no?, la parte de fondos, ¿no? Sí, es curioso. Vamos a explicar la parte de carteras de fondos de inversión, aunque tenemos, como hemos dicho, nos adaptaríamos al cliente, pero en estas carteras hemos utilizado una analogía de nombres de árboles para comparar un poco la forma de gestionar y las rentabilidades que obtenemos en este tipo de carteras a ciertas características de los árboles. Por ejemplo, para nosotros la cartera roble prudente sería una cartera en la que el crecimiento va a ser más lento y más robusto. El roble crece de una forma lenta y más robusta, pero por ejemplo, aunque es lento y robusto el crecimiento, si el entorno viene bien, la cartera va a ir creciendo bien, las pérdidas serán cortadas, tiene un 30% máximo de renta variable y el objetivo será superar la inflación, o sea, será crecimientos más lentos, como en el caso de roble. Por ejemplo, tenemos otra tipología de cartera un poquito más arriesgada, con un máximo de un 65% en renta variable, que sería la cartera Bambú Crecimiento. En esta cartera, el objetivo que queremos obtener es superar a la inflación y al crecimiento real de la economía. Y por último ya pasaríamos al perfil un poquito más arriesgado, que sería la cartera Sequoia Dinámica, donde podemos alcanzar 100% de renta variable. La secuoya al final es un árbol que puede tener una altura muy exagerada, metros, casi sí. 300 metros, quizá en España menos, pero sí puede alcanzar alturas muy exageradas.
pero el crecimiento solo es muy rápido cuando se desarrolla en entornos que le favorecen. Pues un poco lo mismo la cartera de renta variable. Si el entorno es favorecedor, las rentabilidades serán muy atractivas. Si el entorno no es tan favorecedor en el corto plazo, tendremos que esperar quizá a más largo periodo temporal, a lo mejor 5 años, para tener en conjunto unas rentabilidades más atractivas. Cada una de ellas tiene que ver con también el perfil de riesgo de los clientes, y luego hay otra cosa que es importante también, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Cómo entendemos la gestión en Wealthia, y ahí sí que es verdad que nosotros partimos de nuestros comités estratégicos, que son comités que compartimos con todo el equipo de gestión de Wealthia, en el que vemos todos los meses qué está ocurriendo en el mercado, cuál es el posicionamiento de todos los activos, pero luego aparte tenemos un comité propio de gestión de carteras, ¿no? Y en ese comité propio de gestión de carteras es donde entramos a desgranar, ¿no? Esa visión que tiene el equipo de Asset Allocation, de asignación estratégica de activos, y compararlo con la selección más táctica o con la selección propia de fondos, ¿no? Porque también entra un tema muy importante, es qué activos seleccionamos, qué fondos o qué acciones, y ahí también hay un proceso bastante interesante, ¿no? Sí, en la gestora contamos con un analista de fondos de inversión que apoya al proceso de selección de fondos para las carteras, y en este proceso utilizamos análisis cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, en la parte cualitativa lo que haríamos es buscar datos o analizar datos como son, por ejemplo, la cercanía con el gestor, lo que puede ofrecernos de información y de transparencia. El poder hablar con el gestor. El poder hablar con el gestor, exactamente. La liquidez de los fondos, el proceso de inversión, cómo se realiza, qué tipo de características tiene ese fondo, si es growth, si es value, porque dependiendo en el momento en el ciclo en el que estemos, nos puede servir el fondo o nos puede gustar mucho, pero para ese momento del ciclo puede que no nos valga. Esos serían un poco los ejemplos de la parte cualitativa, pero luego también tenemos que mirar un poco lo que es la parte cuantitativa, mirar también ratios de rentabilidad, ratios de riesgo, y mirar un poco cómo lo han hecho históricamente los fondos, cómo se han comportado en determinados periodos, cómo se comportan contra competencia también, y con ese análisis, con el análisis conjunto de los fondos, lo que haríamos es elaborar una lista de seguimiento con la que trabajamos, y esa lista, cuando llegamos a los comités de inversiones y si en el comité ha salido determinada tipología de inversión que nos interesa meter ahora, nosotros vamos a esos listados y vemos un poco los fondos que nos podrían interesar encajar en las carteras en ese momento. Y aquí la ventaja que tenemos al ser una gestora independiente también es el poder elegir fondos, no necesariamente los más grandes y los más blockbuster, digamos así. Hay fondos que mueren de éxito y el gestor no tiene esa flexibilidad para gestionar a su gusto, ¿no? Entonces podemos acceder a determinadas boutiques, podemos acceder a determinados fondos que quizás son más desconocidos para el público en general, pero también muy interesantes. Sí, correcto, y además son fondos que hay veces que otras gestoras por volúmenes no les hacen mucho caso, y en nuestro caso tenemos la ventaja de poder acceder a fondos a veces muy buenos, por lo que tú comentas, fondos boutique, que al final para nosotros son fundamentales a veces en nuestras decisiones de inversión. Esta es una parte del servicio de gestión de carteras, la gestión de las carteras roble, bambú y secuoya, pero luego también tenemos múltiples carteras asociadas. Podemos tener carteras de acciones, porque al final también los fondos tienen un componente fiscal de traspasabilidad interesante, pero aquellos que quieren tener acciones tenemos la metodología Trifactor, que ya hemos comentado en otro vídeo en esta sección. Tenemos también la posibilidad de hacer las mismas carteras, pero con ETFs, para aquellas personas que tampoco tienen problemas con la traspasabilidad. Y en general, para no todo el mundo, pero para aquellos clientes con una mayor profesión a riesgo, con un patrimonio más elevado, hemos empezado también a incorporar productos ya no tan líquidos, private equity, sociedades de capital riesgo, otra serie de activos, digamos así, más ilíquidos, que pueden añadir pues, rentabilidad y menor volatilidad a la cartera, pensando siempre en obtener una rentabilidad desajustada a riesgo en el muy largo plazo. Y yo les recomiendo que pregunten, que traten de ponerse en contacto con Wealthia, y estaremos encantados, tanto el equipo de gestión como el equipo comercial, de darles más información sobre la gestión de carteras.